Hola, bienvenido a nuestro canal de Matemáticas Fáciles. En el vídeo de hoy vamos a hablar de coeficiente de correlación. Vamos a ver cómo se calcula con un ejemplo concreto. Pero antes vamos a empezar recordándote que los parámetros asociados a una distribución bidimensional son centro de gravedad, covarianza y coeficiente de correlación. Ya hemos hablado en los vídeos anteriores, hemos hecho un vídeo sobre el centro de gravedad, otro vídeo de la covarianza, cómo se calcula. Y ahora en este vamos a centrarnos aquí, coeficiente de correlación. Y decimos que el coeficiente de correlación lineal, que también se llama coeficiente en realidad lineal de Pearson, viene dado por una fórmula. Esta fórmula es gamma de xy partido gamma de x por gamma de y. ¿Qué es que esto de gamma? ¿Vale? Pues tenemos que arriba es la covarianza y abajo la desviación típica de cada uno de ellos. Es lo que vamos a calcular ahora con mi ejemplo. En realidad calcular el coeficiente es sencillo porque nada más que es hacer una división, lo que me lleva más trabajo es calcular cada una de sus partes por separado. Y me puede dar positivo, negativo o cero. Voy a hacerlo con mi ejemplo. Vamos aquí y me dicen que la calificación de 40 alumnos en matemáticas y física han sido la siguiente. Y tenemos las notas en matemáticas, la nota en física y el número de alumnos, una variable bidimensional. Estamos con dos variables, la x y la y, dos calificaciones diferentes. Por eso me lo presentan en la tabla. Fíjate que por ejemplo el 6 está dos veces para poder representar lo que son todos los resultados. Y me piden calcular el coeficiente de correlación. Tenemos la fórmula, ya sabemos que era la covarianza y la desviación típica de x y de y. Vamos a calcularla. Para ello comenzamos haciendo una tabla, la covarianza, tenemos aquí su fórmula. La covarianza, la fórmula se calculaba haciendo x por y por f, luego el sumatorio, lo voy a hacer ahora, partido del total, menos la media de x y la media de y. Voy a ir haciéndolo. Por eso he puesto otra diapositiva, porque esto es como mi trabajo en sucio, otro color de diapositiva. Empiezo con mi tabla. ¿Mi tabla qué va? Voy a calcular la covarianza, que como es x por y por f, aquí voy a copiar x de aquí, del enunciado, 3, 4, ahora ponemos la y, luego la f, y luego lo que quiero hacer, multiplicarla. Por tanto, copio la x como me viene en el ejercicio de aquí, de la tabla. Copio la y como me viene allí en la tabla, copiado, no he hecho nada de momento. Y la frecuencia lo mismo, la copio de la tabla. Y ahora yo soy la que hago el cálculo, 3 por 2 y por 4, 4 por 5 y por 6, estoy multiplicando x por y por f. 5 por 5 por 12, 6 por 6 por 4, 6 por 7 y por 5, 7 por 6 por 4, 7 por 7 y por 2, 8 por 9 y por 1, 10 por 10 y por 2. Y ahora yo lo que quiero es sumarlo, quiero saber el total aquí si yo lo sumo es 40 y aquí 1336. Yo quiero calcular la covarianza, estos son los números que van aquí y aquí, pero ¿qué ocurre? Le tengo que restar la media de x por la media de y, que no lo he calculado. Yo te pongo el resultado, te digo que da 5,5 y el de la y 5,6. Y ahora lo hago en sucio, porque una vez que tengo estos cuatro valores no más que hacer esta operación, pero voy a hacerlo. Además, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que voy a hacer la media, voy a trabajar con la x y con la y por separado, voy a calcular la desviación típica, porque me hacía falta para cuando el cálculo del enunciado mío, del coeficiente de correlación. Por tanto, voy a trabajar ahora solo con la x. La nota de las x, pongo la nota de la x y la frecuencia. Fíjate en un detalle que es, por ejemplo, el 6. Como el 6 aquí está dos veces y yo no estoy teniendo en cuenta la variable y, a la hora de poner la frecuencia del 6 tengo que sumar 4 más 5. Y la del 7 tengo que sumar 4 más 2, por la misma razón. Una vez que lo tengo, para hacer la media hago x por f. Es decir, 3 por 4, 4 por 6, 5 por 12, 6 por 9, 7 por 6, 8 por 1 y 10 por 2. Y sumamos, como siempre, el total. Y ahora decimos que la media es este valor, la suma de x por f partido de la suma del total, que es este valor partido por este, y me da 5,5. Ya tengo la media de x. Tengo que hacer la desviación típica de x y lo mismo con la y después. Vamos aquí, tenemos la media. Para hacer la desviación típica, primero necesitamos la varianza, y es como añadirle a la tabla una columna más que vamos a hacer aquí, x cuadrado, tenemos aquí la fórmula de la varianza, suma de x al cuadrado por f, partido de la suma de la frecuencia, menos la media al cuadrado. Todo este embrollo es fácil de verlo aquí en el ejemplo, porque yo voy allí y añado a la columna x cuadrado por f, es decir, voy a hacer 3 al cuadrado por 4, 4 al cuadrado por 6, 5 al cuadrado por 12, o también 6 por 6 por 9, 7 por 7 por 6, 8 por 8 y por 1, 10 por 10 por 2, y pongo la suma. Y ahora, la varianza, ¿quién es? Lo que me dio esa suma de los cuadrados partido por el total, menos lo que me dio la media, que por eso lo había calculado en la diapositiva anterior. La media me dio 5,5. Hago toda esta operación con la calculadora y me da 2,6. Ya tengo la varianza. Pues la desviación típica, lo ponemos aquí, es la raíz de este resultado.
raíz de 2,6, lo estamos poniendo aquí. Y es 1,61. Por tanto, ya he cogido la X, he trabajado con la X, calculado su media, calculado su varianza y su desviación típica. Voy a hacer lo mismo con la Y, porque me hace falta la desviación típica de Y. Entonces voy a hacer lo mismo con la Y. Voy a calcular primero la media y luego la desviación típica. Y volveré al final a mi ejercicio. Sigo con operaciones en sucio. Hago lo mismo con la Y. Las notas de la Y, sacadas de aquí, ahora me olvido de la X, la frecuencia de la Y, y I por F multiplico 2 por 4, 5 por 18, 6 por 8, 7 por 7, 9 por 1, 10 por 2 y pongo el total. De nuevo, media aritmética, la media de I, este número entre este, pero yo le añado la fórmula. Sumatorio de I por F partido del total, 224 entre 40, 5,6. Ya tengo la media de I. Como sé que me hace falta también la desviación, voy a calcularla, añadiéndole a esta tabla una columna más, poner I cuadrado, que es para la varianza. Vamos aquí, ponemos la fórmula igual que antes, la misma fórmula, pero ahora cambiando X por Y. Ponemos una columna más para los cuadrados, decimos 2 al cuadrado por 4, 5 al cuadrado por 18, 6 al cuadrado por 8, o también 7 por 7 por 7, 9 por 9 por 1, 10 por 10 por 2, y pongo el total. Voy a la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Pues esta suma entre el total, menos lo que me dio la media al cuadrado, esto ya lo sabía. Hago toda esta operación y me da 3,09. Una vez que tengo la varianza, voy a hacer la desviación típica. La desviación típica es la raíz de este valor, ya lo dije antes, raíz de 3,09. Y me da 1,76. Ahora sí, ya terminé todos los cálculos en sucio, que fíjate que son muchos, lo que más me quita tiempo. Vuelvo aquí. Yo estaba calculando la covarianza. Todo esto era para calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. Vamos a ver la covarianza. La covarianza es, yo esta tabla ya la había hecho, me había dado 1336 entre 40, menos lo que me dio la media de X por lo que me dio la media de Y. Lo hago todo con calculadora y me da 2,6. Ya tengo el resultado de la covarianza. Ahora sí termino mis operaciones en sucio. Vuelvo a mi ejercicio, porque todo esto es para calcular el coeficiente de correlación. Voy aquí. Ya tengo lo que me dio la covarianza, la desviación de X y la desviación de Y. Y la fórmula del coeficiente de correlación. ¿Qué es lo que hago ahora? Simplemente pongo la fracción. Esta me dio 2,6, la covarianza, y las dos desviaciones. Hago este resultado con calculadora, esta división y multiplicación me da 0,92. ¿Qué estoy diciendo? Que si me da 0,92 el resultado primero es positivo y además se acerca a 1, eso es bueno para mí, significa que esta correlación es buena. Por tanto, decimos que la correlación es positiva y fuerte. Espero que lo hayas entendido. ¿Cómo se calcula? Repito, es muy engorroso porque tienes que calcular la media de X, la media de Y, la desviación de X, la desviación de Y, y luego el coeficiente de, y luego la covarianza, y todo eso junto me da el coeficiente de correlación. Como siempre, ya me despido sin antes recordarte que no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic me gusta al vídeo. Hasta pronto.